Hola, buenas noches, ¿cómo están? Nos hemos visto en la última semana, pero aquí estamos de regreso con ustedes en Facebook Live. Muchas gracias, buenas noches. Empiezo, antes de cualquier cosa, comentarles esta nota que me parece bastante grave. Acaban de informar que una embarcación tipo catamarán que transportaba 95 pasajeros alemanes se hundió tras ser arrastrada por el fuerte oleaje en la zona norte de la isla de Cozumel. Un grupo de voluntarios actuó con prontitud y rescató sanos y salvos a todos los turistas y a la tripulación. Esperemos que Enrique Peña Nieto no nos vaya a decir alguna de sus peñadas ante esta tragedia, que bueno, afortunadamente no llegó a mayor gravedad. Aprovecho para saludar a todos los que se están conectando. Muchas gracias. Saludos, Homero. Que volemos a Beatles. Pues ya tenemos algo del aire londinense después de una semana por ahí. Muchas gracias. Buenas noches, Alonso Díaz también. Abraham León. Gracias a Grala Martínez. Aquí estamos. Vamos a seguir comentando la información. Me dice que no desaparezca así nomás. Bueno, a veces tenemos que tomar descansos, porque si no, no tenemos energía suficiente. Desde Tamaulipas a Rafael García Barajas, un abrazo. A David Abrán, muchas gracias. Pues tenemos a un señor presidente o a un señor que dice que es presidente que se queja de que lo bulean. El discurso del día de antier, estamos hablando del lunes, de Enrique Peña Nieto frente a las organizaciones civiles, sobre todo las que se dedican al combate al secuestro, a la reforma del sistema penal, pues fue un discurso absolutamente refractario, consciente él de que está en el ocaso de su sexenio y de que ya no tiene ninguna oportunidad de remontar los 5 años ya de fracaso. Y frente a los 5 años de fracaso empiezan pues las cuentas, y las cuentas no están saliendo nada bien. Tan solo para comentarles, el día de pasado mañana, el viernes, empieza la 5ª ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y todo parece indicar que el tratado hace aguas. El día de hoy las calificadoras, aquí tengo a la calificadora Standard & Poor's y otras agencias especializadas en economía dicen que la economía mexicana no va a crecer, es decir, se desacelerará. Es una manera muy elegante de decir que entramos en una recesión si se termina el Telecán. Y tanto para tan poco. ¿Por qué no se queja Peña Nieto del bullying de Trump? ¿Por qué no se ha quejado Peña Nieto en un año de gobierno de Trump de la manera del maltrato tan espantoso, asqueroso y vulgar de Donald Trump a los mexicanos, a los migrantes, a la nación mexicana, a él mismo como mandatario de un país? Pero Peña no se enfrenta a quienes sabe que lo pueden aplastar con un comentario o con una información sobre su corrupción. Peña se enfrenta cuando tiene un circuito controlado, un auditorio controlado, aunque ya sepa que no aplauden. Aprovecho también para mandarles saludos. Galaxia, ya sé tu nombre, muchas gracias. A Roberto Urbano, muchas gracias por el comentario. Crisis el 8 de febrero es lo que anda manifestando un exagente de la CIA. Abraham León, pues exactamente, la mayoría de los mexicanos han vivido en una desaceleración absoluta desde hace más de 10 años, incluyendo al gobierno de Felipe Calderón, en donde no hubo un crecimiento sustantivo y sustancial para los mexicanos. Creció la economía muy por debajo del crecimiento de la población. Pero bueno, de eso no se queja Peña. Se queja cuando las organizaciones civiles le reprochan que ha sido un fracaso su gobierno en materia de derechos humanos. Justamente hoy, una de las sombras principales del gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, la crisis de Atenco, va a ser ventilada en
foros internacionales, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por las violaciones a varias mujeres cometidas por una orden que él dio. Y eso no lo inventé yo, lo dijo el propio Peña Nieto aquel viernes fatídico del 11 o 13 de mayo del 2012, cuando surgió el movimiento Yo Soy 132 en la Universidad Ibero. De eso no se queja Peña Nieto. Se queja de que no lo alaben, no le estén siempre diciendo, bueno, usted ha estado al frente de las instituciones y ha logrado 11 reformas estructurales. Pero el hecho de que confunda una práctica que se ha vuelto ya un término de uso común, que es el bullying, con la crítica, estamos hablando de un personaje que no se ubica, que no se ubicó durante 5 años en su realidad y mucho menos en su responsabilidad. Para empezar, el bullying es una práctica que proviene del término bullying que se utilizaba en las escuelas inglesas para señalar a los adolescentes que le hacían maltrato psicológico, acoso físico y psicológico a quienes eran víctimas y les creaban toda una pesadilla en su vida para hacerlos sentir muy mal, para bajarles la autoestima. Y el bullying se ha considerado uno de los fenómenos de abuso escolar más importantes, pero se aplica contra las personas, no contra las instituciones. Las instituciones no son personas, las instituciones no se pueden bulear, las instituciones se corrompen, las instituciones se afectan, las instituciones pueden derrumbarse por falta de liderazgos. Y eso es lo que ha hecho Peña Nieto con la institución presidencial. La ha corrompido, la ha vulgarizado, la ha vuelto una vergüenza nacional. Todavía el día de ayer, frente al mandatario uruguayo Tabaré Vázquez, leyendo un texto, es decir, leyendo lo que le estaban poniendo, Peña Nieto confunde a la persona que tiene al lado, que es el mandatario de Uruguay, con el mandatario o como si fuera presidente de la República Oriental de Paraguay. Ni siquiera existe el término República Oriental de Paraguay. Es de veras de una vergüenza tener a alguien que no sepa ni siquiera con quién está al lado. Y los dislates de Peña Nieto han sido innumerables, desde aquel famoso episodio de la FIL de Guadalajara en 2011, cuando no supo ni siquiera mencionar 3 libros que haya leído o que le hayan gustado. Desde entonces ya nos habían advertido, ya lo sabíamos, teníamos a un personaje absolutamente ágrafo, carente de cultura, carente de interés y curiosidad por la cultura, que podía ser presidente de la República. Y lo fue. Y no creo que lo haya sido porque ganara de manera legítima, sino porque fue una corrupción enorme de muchos cómplices de Peña que compraron el voto, compraron la presidencia y de los medios, sobre todo de Televisa y de TV Azteca, sobre todo de Televisa. Entonces, que no nos venga a decir el señor Peña Nieto que lo están buleando. El principal maltratador de instituciones es el mismo. En su gobierno, en estos momentos, no hay Procurador General de la República en funciones, hay encargado de despacho, no hay fiscal anticorrupción, no hay fiscal especial para delitos electorales, y quiere así que las organizaciones dedicadas a combatir la violencia y a defender los derechos humanos le digan: bravo, usted es un genio. Los niveles de violencia se han disparado de una manera brutal en Guerrero, en Tamaulipas, en el Estado de México, de donde él proviene. En fin, me dice cero que ver su comentario, más bien no quiso contestar a lo que se le decía, dice Erika. Peña lo que siempre hace, y sobre todo lo está haciendo con una insistencia mayor en estos meses del ocaso presidencial, es estar a la defensiva. Y al estar a la defensiva, lo único que está haciendo es revelar y reflejar su absoluto fracaso
como presidente de la República, pero que no venga a confundir los términos. Bullying se aplica para las personas y en todo caso quien ha buleado a las instituciones es el responsable de defenderlas, en todo caso él mismo. En fin, muchas gracias María Lara por tu saludo, gracias a David Abraham Peña Merodio, me dice que es un México surrealista. Es un México lamentable, la verdad, de tomar distancia del país una semana, con solo una semana, se da cuenta uno de la desgracia en la que hemos caído y la desgracia de la que no hemos parado. Por supuesto van a venir los defensores de Peña, que son defensores pagados, que a nadie pues, no influyen en nada en términos reales, porque la opinión en contra de Peña está creciendo. Y esto es algo que lo vamos a comentar más ampliamente. El día de hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la primera sala, decidió por 4 votos contra 1, ordenarle al Congreso de la Unión que por favor legisle, o que ahora sí legisle con fecha límite de 30 de abril de 2018 sobre el despilfarro en materia de comunicación y sobre la discrecionalidad del reparto de los recursos. Hilo este comentario porque justamente lo que hemos vivido en estos 5 años es la esquizofrenia absoluta de medios que dependen del dinero público que les da el gobierno federal o los gobiernos estatales y que han obviado y que han buleado a sus lectores, o sea, los han maltratado, los han tratado como idiotas, promoviendo un gobierno que está en su peor etapa. Y ahora, por lo menos, tiene el Congreso un plazo límite para decir no se puede despilfarrar el dinero público de la manera en que se ha despilfarrado durante el gobierno de Peña Nieto para promover y publicitar a la figura de un gobernante que además nos cuesta a nosotros. Son 40,000 millones de pesos los que va a gastar el sexenio de Peña en ser un telepresidente en funciones, y un telepresidente caído, un telepresidente al que ya no se le cree, un telepresidente que nos da vergüenza nacional e internacional. Es muy duro lo que les estoy comentando, pero creo que es la manera exacta de describir lo que estamos viviendo. Muchas gracias. Estamos retomando nuestras... Galaxia no, la Suprema Corte de Justicia no pasó la bolita, más bien estaba definiendo un amparo. La Suprema Corte de Justicia no puede legislar, quien legisla es el Congreso. Y el Congreso se hizo tonto durante 4 años para no legislar en materia de publicidad oficial. Buenas noches, muchas gracias, nos vemos el día de mañana. Gracias.